Era un profeta tan poderoso que incluso después de su muerte, su legado continuó moldeando imperios enteros. Daniel, el hombre que sobrevivió al foso de los leones e interpretó sueños que hicieron temblar a los reyes, dejó un rastro de profecías que se desplegaron a lo largo de los siglos. ¿Qué ocurrió después de que este gigante espiritual cerrara los ojos por última vez? 7 acontecimientos marcaron el mundo antiguo, cumpliendo exactamente lo que él había profetizado. Daniel, ya en edad avanzada, había servido fielmente durante los reinos babilónico y persa. De acuerdo con registros históricos y bíblicos, vivió hasta aproximadamente 85 años, muriendo en Susa, en Persia, durante el imperio de Ciro. Sus últimas palabras registradas en la escritura fueron: «Tú, sin embargo, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin». Daniel 12:4. Con estas palabras, él selló profecías que permanecerían como guía para las generaciones futuras. La muerte de Daniel no fue descrita en detalle en la Biblia, pero se sabe que alcanzó una edad considerada avanzada para su época. Habiendo sido llevado joven al exilio babilónico, fue testigo de la caída de Babilonia y el ascenso del imperio persa, sirviendo con integridad a varios monarcas extranjeros. Su último cargo registrado fue como uno de los 3 presidentes que gobernaban bajo el rey Darío de Persia. Mientras los funcionarios persas preparaban su cuerpo para el entierro, conforme a las costumbres de la época, el palacio real estaba sumido en un luto sincero. Aun siendo hebreo en tierra extranjera, Daniel se había ganado el respeto de todos por su sabiduría, integridad y conexión única con el Dios de Israel. Pocos sabían, sin embargo, que sus profecías apenas comenzaban a desplegarse. Primer acontecimiento impactante: el cumplimiento preciso de su profecía acerca del regreso de los exiliados judíos a su tierra natal. Tal como Daniel lo había previsto en el capítulo 9 de su libro, el rey Ciro de Persia emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén. Este decreto llegó aproximadamente 70 años después del inicio del exilio, exactamente como Daniel había interpretado de las palabras del profeta Jeremías. El edicto de Ciro declaraba: «Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, que suba, y el Señor su Dios esté con él». Esdras 1:2-3. Este documento oficial circuló por todas las provincias del imperio, causando conmoción entre los exiliados judíos. Mientras la noticia se difundía entre las comunidades judías en Babilonia y Persia, muchos recordaban las palabras de Daniel. Él había predicho con precisión no solo cuándo sucedería, sino también quién sería el instrumento de Dios para esta liberación. Familias enteras comenzaron a prepararse para el largo viaje de regreso a una tierra que muchos solo conocían por historias contadas por sus padres y abuelos. Segundo impacto: la reconstrucción del templo en Jerusalén. Daniel había profetizado sobre la restauración de Jerusalén, incluido el santuario. Bajo el liderazgo de Zorobabel y con el aliento de los profetas Ageo y Zacarías, los judíos que regresaron empezaron a reconstruir el templo en medio de grandes dificultades y oposición de los pueblos vecinos. ¿Quién de entre vosotros vio esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada a vuestros ojos? Ageo 2:3. Estas palabras del profeta Ageo capturaban el sentimiento de los ancianos que recordaban el esplendor del templo de Salomón. Sin embargo, la profecía de Daniel les aseguraba que este segundo templo, aunque menos magnífico en apariencia, sería más glorioso en significado. Las obras avanzaban lentamente. Cada piedra colocada era una victoria contra adversarios que buscaban interrumpir la labor. Las cartas enviadas al rey persa por los enemigos casi lograron detener completamente la construcción, pero las palabras selladas de Daniel seguían cumpliéndose, incluso cuando parecían imposibles. Después de 21 años de dificultades, el templo fue finalmente dedicado, marcando el cumplimiento de otra visión profética, dejada por el hombre que había servido a reyes extranjeros
sin olvidar nunca su compromiso con el Rey de Reyes. Tercer acontecimiento notable: el ascenso y la caída del Imperio Persa, tal como él lo había previsto en sus visiones simbólicas registradas en el capítulo 8 de su libro. Daniel había visto un carnero con 2 cuernos, que representaban a medos y persas, siendo derrotado por un macho cabrío veloz que venía de Occidente, representando el imperio griego bajo Alejandro Magno. Mientras yo consideraba esto, vi que un macho cabrío venía de Occidente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo. Daniel 8:5. Esta descripción tan detallada de la velocidad y el poder con el que Alejandro conquistaría el mundo antiguo se cumplió cuando, en 331 a.C., el imperio persa cayó definitivamente ante los griegos en la batalla de Gaugamela. En los salones reales de Persépolis, ahora ocupados por gobernadores griegos, se recordaban con asombro las antiguas escrituras de Daniel. ¿Cómo podría un hombre haber predicho con tanta precisión, más de 200 años antes, la caída del imperio más grande que el mundo había conocido? Mientras el helenismo se difundía rápidamente por la región, cambiando costumbres, lenguas y tradiciones, se comprendía que el mundo seguía precisamente el curso que Daniel había trazado en sus visiones, inspiradas por Dios. Cuarto impacto: la división del imperio griego tras la muerte de Alejandro Magno. Con extraordinaria precisión, Daniel había profetizado, y el macho cabrío creció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar surgieron 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8. En 323 a.C., Alejandro murió repentinamente en Babilonia a los 32 años. Después de años de luchas internas entre sus generales, su vasto imperio fue dividido entre 4 de ellos. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia, Lisímaco con Tracia y partes de Asia Menor, Seleuco con Siria y Babilonia, y Ptolomeo con Egipto y Palestina. Los judíos que conocían las profecías de Daniel contemplaban estos hechos con asombro. La precisión con la que la división en 4 se produjo no podía ser simple coincidencia. Algunos escribas en Jerusalén empezaron a estudiar con mayor detalle los escritos sellados de Daniel, dándose cuenta de que si estas profecías se estaban cumpliendo con tal exactitud, las demás también habrían de realizarse en el tiempo apropiado. Quinto evento significativo: la aparición de Antíoco IV Epífanes y su persecución contra los judíos. Daniel había predicho la aparición de un rey cruel del norte, la dinastía seleucida de Siria, que perseguiría al pueblo de Dios. Entendiendo los enigmas, se levantará un rey de rostro fiero, el cual destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Daniel 8, 23-24. En el año 167 a.C., Antíoco profanó el templo en Jerusalén, erigiendo un altar a Zeus y sacrificando cerdos en el altar sagrado. Prohibió la circuncisión, la observancia del sábado y la posesión de escritos sagrados, castigando con la muerte a quienes desobedecieran sus órdenes. Esta abominación de la desolación, mencionada por Daniel, se convirtió en una terrible realidad para los judíos fieles. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y horror eterno. Daniel 12:2. Durante este período de intensa persecución, muchos judíos fueron martirizados por su fe, manteniéndose fieles a las enseñanzas de sus antepasados. La familia de los Macabeos lideró una revuelta contra Antíoco, inspirada en la convicción de que las profecías de Daniel garantizaban la protección divina a quienes permanecieran fieles en tiempos de tribulación. Sexto impacto profundo: la purificación y rededicación del templo, evento que Daniel había previsto al hablar de la restauración del santuario tras la profanación. Después de 3 años de guerra, Judas Macabeo y sus seguidores reconquistaron Jerusalén y purificaron el templo profanado. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Esta profecía se cumplió cuando, en 164 a.C., el templo fue purificado y rededicado al servicio de Dios. Este suceso
Se conmemora hasta hoy entre los judíos en la fiesta de Hanukkah, recordando cómo la luz del candelabro permaneció milagrosamente encendida durante 8 días con aceite suficiente solo para uno. Mientras la celebración se apoderaba de Jerusalén, los sacerdotes recitaban pasajes del libro de Daniel, reconociendo cómo sus palabras selladas habían guiado al pueblo durante tiempos oscuros. La exactitud con que él había previsto no solo la profanación, sino también su duración exacta y la posterior purificación, reforzó la fe de muchos que se habían preguntado si Dios seguía presente con su pueblo elegido. Séptimo acontecimiento significativo: la aparición del Imperio Romano, la cuarta bestia de la visión de Daniel. En su profecía sobre 4 imperios mundiales sucesivos, después del babilónico, el medo-persa y el griego, Daniel describe un cuarto reino fuerte como el hierro, porque el hierro desmenuza y quiebra todo. Daniel 2:40. En 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, colocando a Judea bajo el dominio romano. Cuando las legiones romanas marcharon sobre Jerusalén, los estudiosos de las Escrituras reconocieron la llegada de la cuarta bestia descrita por Daniel, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y hollaba lo que quedaba. Daniel 7:7. El dominio romano sobre Judea significó el cumplimiento de otra capa de las visiones proféticas de Daniel. A medida que los romanos implementaban su sistema de gobierno, impuestos y leyes, los judíos se daban cuenta de que estaban viviendo en el período descrito por Daniel como el tiempo del fin para muchas de sus profecías. Este entendimiento creó un ambiente de expectativa mesiánica que permeó la cultura judía en los años siguientes. Durante el período romano, muchos grupos religiosos judíos intensificaron sus estudios de las profecías de Daniel, especialmente la predicción acerca de las 70 semanas. Daniel 9, 24-27. Esta profecía compleja indicaba el tiempo de la venida del Mesías, llamado el Santo de los Santos. Grupos como los esenios, que vivían en comunidades aisladas cerca del Mar Muerto, se dedicaban a copiar y estudiar los escritos de Daniel. Creían estar viviendo en los últimos días mencionados en las profecías y se preparaban para la llegada del Mesías. Los fariseos debatían intensamente el significado exacto de las 70 semanas, calculando fechas y observando señales de los tiempos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para dar fin a los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Daniel 9, 24. Esta profecía creó un ambiente de expectativa entre los judíos devotos, que aguardaban el momento exacto en que el ungido aparecería para liberar a Israel. En medio de la opresión romana y de las tensiones políticas en Judea, surgieron diversos movimientos mesiánicos inspirados en las profecías de Daniel. Algunos de ellos eran dirigidos por figuras carismáticas que se proclamaban el cumplimiento de esas expectativas mesiánicas y a menudo llevaban a rebeliones contra la autoridad romana. Las palabras de Daniel sobre el Hijo del Hombre que recibiría dominio eterno, Daniel 7, 13-14, alimentaban esperanzas de liberación política. Sin embargo, muchos interpretaban erróneamente estas profecías como promesas de un reino terrenal inmediato que derrotaría a Roma por la fuerza de las armas. Yo seguía mirando en las visiones de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Avanzó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7, 13-14. La tensión entre interpretaciones espirituales y políticas de este pasaje creó divisiones entre diversas facciones judías, cada una con su propia visión de cómo se manifestaría el reino mesiánico. En medio de este ambiente de expectativa mesiánica, nació Jesús de Nazaret. Sus enseñanzas a menudo hacían referencia a las profecías de Daniel, particularmente al usar el título Hijo del Hombre para sí mismo,
y al hablar del reino de Dios que se acercaba, no como un dominio político, sino como una realidad espiritual. Durante su ministerio, Jesús citó explícitamente a Daniel al hablar de eventos futuros. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Mateo 24:15. Esta mención directa demuestra cómo las profecías de Daniel seguían siendo relevantes y aguardaban cumplimientos adicionales, incluso siglos después de su muerte. La crucifixión de Jesús, cerca de 490 años, 70 semanas de años, después del decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, fue vista por muchos cristianos primitivos como el cumplimiento exacto de la profecía de Daniel acerca del tiempo en que el Mesías sería cortado. Daniel 9:26. Así, la vida y la muerte de Jesús pasaron a formar parte del continuo despliegue de las visiones proféticas selladas por el antiguo profeta babilónico. La destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 de la era común por parte de los romanos marcó otro cumplimiento impresionante de las palabras de Daniel. Él había profetizado: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. Cuando las legiones romanas comandadas por Tito sitiaron Jerusalén y finalmente tomaron la ciudad, incendiando el templo y arrasando sus estructuras, los cristianos y muchos judíos reconocieron en estos trágicos sucesos el cumplimiento literal de las palabras proféticas. Jesús había alertado a sus seguidores sobre esta inminente destrucción, basándose en las profecías de Daniel. El historiador judío Flavio Josefo registró que más de 1 millón de judíos murieron durante el asedio y la caída de Jerusalén, y cerca de 100.000 fueron llevados cautivos. La dispersión de los judíos por el mundo, conocida como diáspora, que se intensificó tras este hecho, también se alineaba con las predicciones de Daniel sobre lo que ocurriría con el pueblo santo en los últimos días. Las profecías de Daniel acerca del tiempo del fin continuaron influyendo tanto en el judaísmo como en el cristianismo en los siglos siguientes. Sus visiones sobre reinos que surgirían y caerían, períodos de persecución y la resurrección final se volvieron fundamentales para el desarrollo de la escatología, el estudio de los últimos tiempos, en ambas tradiciones religiosas. Durante los períodos de persecución de los cristianos en el Imperio Romano, los seguidores de Jesús encontraban consuelo en las palabras de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Daniel 12:1. Los primeros comentarios cristianos sobre el libro de Daniel, escritos por figuras como Ireneo de Lión e Hipólito de Roma, interpretaron las profecías como descripciones de la historia de la Iglesia y anticipaciones del regreso de Cristo. Estas interpretaciones demuestran cómo las visiones de Daniel seguían moldeando la comprensión religiosa mucho después de su muerte. La propagación del cristianismo por el Imperio Romano y más allá fue vista por muchos como un cumplimiento adicional de la visión de Daniel acerca del reino de Dios. Daniel había descrito una piedra cortada, no con mano, que destruiría los reinos terrenales y crecería hasta llenar toda la tierra. Daniel 2, 34-35. A medida que se formaban comunidades cristianas en diversas partes del mundo conocido, incluso bajo intensa persecución, muchos interpretaron este crecimiento como el desarrollo de la piedra que se convirtió en una gran montaña. La conversión del emperador Constantino a comienzos del siglo IV y la posterior aceptación oficial del cristianismo parecieron confirmar esta interpretación. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el dominio de este reino entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Esta profecía siguió inspirando a misioneros cristianos que llevaban su fe a nuevas tierras
creyendo que estaban estableciendo el reino eterno que Daniel había previsto. Las profecías de Daniel ejercieron una influencia significativa en el desarrollo de la literatura apocalíptica judía y cristiana. Textos como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Baruch y los oráculos sibilinos siguieron el estilo visionario y simbólico de Daniel, explorando temas similares sobre el destino final de la humanidad y la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal. En el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis de Juan presenta numerosos paralelismos con Daniel, incluyendo visiones de bestias simbólicas que representan poderes políticos, períodos de tribulación para los fieles y la promesa final de resurrección y recompensa. Estas conexiones muestran cómo las visiones de Daniel sirvieron como un modelo fundamental para la literatura apocalíptica posterior. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, aunque los sabios entenderán. Daniel 12:10. Esta división entre quienes comprenden las señales de los tiempos y quienes permanecen en la ignorancia espiritual se volvió un tema recurrente en la literatura apocalíptica, influida por Daniel. Durante la Edad Media, las profecías de Daniel siguieron siendo estudiadas e interpretadas por eruditos judíos y cristianos. Comentaristas como Jerónimo, Agustín y Tomás de Aquino dedicaron gran atención al libro de Daniel, viendo en sus visiones un guión profético para la historia humana. En las comunidades judías, sabios como Rashi y Maimónides ofrecieron interpretaciones de las visiones de Daniel, a menudo relacionándolas con experiencias contemporáneas de persecución y esperanzas de redención. Las comunidades místicas judías, como los cabalistas, encontraron en los símbolos y números de Daniel significados esotéricos profundos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Este pasaje fue con frecuencia interpretado como una predicción acerca del incremento del conocimiento y de la movilidad humana en los últimos días, lo que inspiró especulaciones sobre cuándo exactamente llegaría el tiempo del fin. La Reforma protestante en el siglo XVI renovó el interés por las profecías de Daniel. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino identificaron al papado romano con el cuerno pequeño de Daniel 7, que hablaría palabras contra el Altísimo y cambiaría los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Esta interpretación contribuyó significativamente al desarrollo de una visión de la historia en la que el período medieval se consideraba un tiempo de apostasía, mientras que la Reforma representaba un retorno a la pureza del Evangelio. Las profecías de Daniel acerca de persecución y apostasía temporal, seguidas por la vindicación final de los fieles, ofrecían un marco para comprender los turbulentos acontecimientos religiosos de la época. Algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados y blanqueados hasta el tiempo del fin. Daniel 11:35. Los protestantes a menudo veían en los mártires de su causa el cumplimiento de esta profecía, creyendo que el sufrimiento de los fieles formaba parte del plan divino revelado a Daniel siglos antes. Con la llegada de la era moderna, las profecías de Daniel continuaron siendo interpretadas a la luz de los acontecimientos mundiales. Las revoluciones políticas de los siglos XVIII y XIX, la aparición y caída de imperios coloniales y las convulsiones sociales del siglo XX fueron analizadas con frecuencia a través del prisma de las visiones de Daniel sobre imperios mundiales sucesivos. En épocas de agitación global, como las dos guerras mundiales, muchos recurrieron a las profecías de Daniel en busca de entendimiento y esperanza. El lenguaje apocalíptico de Daniel sobre un tiempo de angustia, cual nunca fue, Daniel 12:1, parecía particularmente pertinente en una era de destrucción sin precedentes. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel 12:12. Esta y otras referencias numéricas en Daniel motivaron incontables intentos de establecer cronologías proféticas y fechas para eventos escatológicos,
mostrando el poder continuo de estos antiguos textos para moldear expectativas sobre el futuro. Uno de los impactos más sorprendentes de las profecías de Daniel fue su papel en la creación del Estado de Israel en el siglo XX. La promesa de restauración nacional para los judíos, implícita en muchas de las visiones de Daniel, se convirtió en un pilar fundamental del movimiento sionista que abogaba por el regreso de los judíos a su tierra ancestral. Cuando Israel se estableció como nación independiente en 1948, muchos vieron en este suceso el cumplimiento de profecías bíblicas, incluidas las de Daniel, acerca de la restauración de Israel en los últimos días. Las posteriores guerras árabe-israelíes y la recuperación de Jerusalén en 1967 fueron igualmente interpretadas como continuaciones de los escenarios proféticos delineados por Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Daniel 12:2. La resurrección nacional de Israel después de siglos de diáspora fue vista por muchos como un paralelo de la resurrección literal descrita por Daniel, una señal de que la historia avanzaba inexorablemente hacia su desenlace divino. Hoy en día, las profecías de Daniel continúan ejerciendo una profunda influencia en la comprensión religiosa y cultural de judíos y cristianos en todo el mundo. Sus visiones acerca de imperios sucesivos, períodos de tribulación y el triunfo final de la autoridad divina siguen brindando un marco para interpretar los acontecimientos contemporáneos. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, avances tecnológicos sin precedentes y desafíos éticos complejos, muchos vuelven su mirada a las palabras de Daniel en busca de orientación y esperanza. Su mensaje central, que Dios sigue siendo soberano sobre la historia humana y que su propósito prevalecerá a pesar de toda oposición, continúa resonando en millones de personas. Pero al fin de los tiempos, muchos se levantarán. El conocimiento se multiplicará. Daniel 12:4. Esta profecía sobre el incremento del conocimiento en los últimos días parece especialmente relevante en nuestra era de información digital y avances científicos exponenciales. Mientras la humanidad enfrenta desafíos nunca vistos, las antiguas visiones de Daniel siguen ofreciendo perspectiva y esperanza, demostrando el impacto extraordinario y duradero de este profeta, que incluso después de su muerte, continúa influyendo en la comprensión humana sobre el significado último de la historia.